esta oportunidad traemos uno de los errores que a veces nos encontramos cuando trabajamos en Excel. En este caso es el bloqueo de las teclas de desplazamiento. Son aquellas flechitas que nosotros conocemos como flechita arriba, flechita abajo, derecha, izquierda. Cuando trabajamos con Excel, pues sabemos que el desplazamiento para trabajar de una forma más rápida y precisa lo hacemos por medio de estas teclas que trabajar con el mouse. Así pues nos ahorramos tiempo de ejecución. Ahora bien, este error, ¿cómo lo podemos evidenciar o cómo es saber que lo tenemos habilitado en Excel? En este caso, pues al momento de querer movernos entre celda y celda de nuestra área de trabajo de Excel, pues solamente se mueve lo que es solo el área de trabajo. Ustedes pueden observar que yo quisiera desplazarme por el lado derecho, izquierdo, abajo o arriba, pero no me sale ningún movimiento. Entonces, ¿cómo es que me aparece este movimiento? Simplemente al desplazarme con mi mouse, pues presionando las celdas que yo quisiera desplazarme. Ahora bien, esto es algo tedioso o es algo que nos incomoda a algunos casos porque no nos desplazamos de una forma precisa. ¿Cómo podemos darnos cuenta también de una forma visual que tenemos este tipo de bloqueo? Podemos ver la barra de estado de Excel en la parte inferior aquí donde les estoy señalando, dice bloqueo de desplazamiento. En este caso, algunas veces las computadoras tienen en la parte superior una tecla de bloqueo de desplazamiento, pues simplemente con presionarlo se solucionaría este problema. Pero en el caso cuando estamos utilizando laptop, esta tecla a veces no aparece o aparece como una segunda función. Entonces, ¿cómo solucionamos este error? Botón de inicio y vamos a digitar la palabra teclado. Cuando presionamos y digitamos la palabra teclado, nos aparece en el resultado de búsqueda teclado en pantalla. Lo vamos a abrir y nos va a salir nuestro teclado en la pantalla. Ahora bien, si ustedes se fijan, nos aparece de color azul la tecla de bloqueo de desplazamiento. Para solucionarlo simplemente le damos un clic y esta pues queda ya desactivada. Y ahora minimizamos esto y hacemos la prueba. En este momento voy a hacer uso de las flechas de desplazamiento izquierda, derecha, arriba y abajo. Y de esta manera se soluciona este pequeño inconveniente que a veces pues tenemos al trabajar con el programa de Excel. Saludos a todos.